y estaban todos muy confundidos, pues, y muy preocupados. Inclusive eso fue un estudio que se hizo, y se hizo un seguimiento durante bastante tiempo, y es como, por ejemplo, las palabras pueden llevar a confusión, o cómo de una idea primaria se pueden realizar muchísimas versiones, y estas ser interpretadas por distintas personas en diferentes momentos, en ámbitos y lugares también diferentes. Y entonces ponían como ejemplo Juan. Lo tengo que leer de todas maneras. En un estudio sobre el mecanismo de creación de los rumores, el investigador Jean-Noël Capferrer relata un famoso caso extremo ocurrido en la prensa europea durante la Primera Guerra Mundial. Todo comenzó al informar el periódico alemán Kölnische Zeitung. ¿Está bien? Muy bien. Kölnische Zeitung. Kölnische Zeitung, sí. Bueno. O sea, el periódico de Colonia. Bueno, informaba este periódico de la toma de la ciudad belga de Amberes por el ejército alemán con el siguiente titular: las campanas sonaron con la noticia de la caída de Amberes, entendiéndose que se refería a las campanas alemanas. Pues bien, basándose en esta noticia, el diario francés Le Matin informó como sigue: según el Kölnische Zeitung, los párrocos de Amberes se vieron obligados a tocar sus campanas una vez que las defensas habían caído. El turno tocó entonces al londinense The Times, que daba su versión. Según Le Matin, que reproduce una noticia de Colonia, los sacerdotes belgas que se negaron a hacer volar sus campanas después de la caída de Amberes han sido depuestos de sus funciones. La noticia se va complicando cuando la hace pública el italiano Corriere della Sera, que dice: según The Times, que cita noticias de Colonia comentadas en París, los desafortunados sacerdotes que se negaron a hacer sonar sus campanas han sido condenados a trabajos forzados. Pero la cuestión queda rematada cuando de nuevo Le Matin informa sobre el suceso. Según una información del Corriere della Sera vía Colonia y Londres, se ha confirmado que los bárbaros ocupantes de Amberes han castigado a los sacerdotes que heroicamente se negaron a repicar las campanas, colgándolos de ellas con la cabeza hacia abajo como un badajo vivo. ¿Qué tal esa? Medio, ¿no? ¿Ah? Bueno, hay muchos casos de esos. Entre otras cosas, recordemos la fecha antier ya, que fue el día de San Jerónimo. San Jerónimo es el patrono de los traductores. Él es el que, bueno, no es el único, sino el que hizo unas traducciones de la Biblia, digamos, más adaptadas, que dejó de hacer traducciones alegóricas como las que existían anteriormente y empezó a hacer traducciones de la Biblia, digamos, con un poco más de objetividad, aunque lógicamente pues considerado uno de los padres de la Iglesia y en una época también muy reciente, digamos, de la instauración del cristianismo como religión oficial de Roma, por allá en el año 400. Él había nacido en Dalmacia. Se juntó con San Agustín y tuvieron una gran influencia en Roma. Inclusive se dijo que San Jerónimo sería papa, ¿no? Estaba candidatizado para ser papa. De hecho, pues fue un hombre importante, no hay duda de eso, a pesar de las discusiones que se han suscitado y que se suscitan siempre en cuanto se refiere a la traducción de la Biblia, que la traducción de la Biblia, Néstor, todavía no ha terminado. Eso, mire, por ejemplo, los alemanes, que son los más rigurosos en ese estudio de la Biblia. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en las universidades alemanas, que son protestantes, luteranas, o sea que las cogió la Reforma, especialmente las del sur, ¿no? Como Tübingen, por ejemplo, Freiburg, allá se hacen unos estudios bíblicos extraordinarios y allá van a estudiar los clérigos católicos, por ejemplo, todos esos grandes teólogos que tenemos de la época moderna, como el suizo Hans Küng, yo no sé si es suizo, bueno,
El nombre pues es alemán, pero yo creo que él es suizo, sí. Esa gente... Incluido el actual Papa. Ratzinger, claro. Ratzinger es el bávaro. Pero estudió también, creo que... No, y es que allá es donde están esas universidades. Ese sur de allá es muy interesante en Alemania. Bueno, y ellos han estudiado en esas universidades que, como le digo, son protestantes. De manera que esa divergencia, digamos, que hay entre ciertas sectas y que parte de la interpretación de la Biblia se elimina cuando se hacen estudios serios y respetables sobre ese tema tan importante. Mire, aquí una vez tuvimos al padre Kapkin, ¿no?, en nuestro programa de Noche Buenos Días, lo recuerda mucho, ¿no es cierto? El padre David Kapkin, un gran estudioso, ¿no?, un helenista y un hombre pues sabio en esto de la Biblia, y nos contó unas cosas impresionantes. Por ejemplo, la traducción que se hizo de ese encuentro entre Jesucristo y Poncio Pilatos, que le dice Poncio Pilatos: tú eres rey. Y la traducción española de la Biblia, pues se le ocurre decir que tú lo has dicho, cuando eso no fue lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo: yo no he dicho nada. Si tú dices algo de eso, eso eres tú, pero yo no he dicho nada. A mí que me esculquen. Claro que pues en ese tiempo no se usaba la palabra esculcar, pero más o menos eso fue lo que dijo. Entonces, observe usted, por ejemplo, cómo esas traducciones de la Biblia, cuando se quedan estáticas y paralizadas, pues hombre, crean ambientes difíciles. ¿Usted va a misa, no es cierto? Tengo entendido que sí, ¿no? Sí. Me han contado. Sí. Sí, señor, yo también. Ese misal romano de la Edad Media, de traducción española, todavía nos mete el vosotros, un pronombre que no existe en el español americano para nada, que además es de mucha confianza, es muy confianzudo. Nosotros utilizamos el ustedes, ¿no? Vosotros es el plural de tú, pero nosotros no lo utilizamos en Hispanoamérica. Nosotros utilizamos ustedes. Entonces, la paz sea con vosotros debe ser la paz sea con ustedes, ¿no? Y venid hermanos es vengan hermanos, ¿no? Y todas las fórmulas litúrgicas que hay están todavía en español de España. Claro que hay muchos padres, ¿no? Hay muchos padres con un buen sentido de la cultura y de la pertenencia también, que utilizan ya las formas que se usan en Hispanoamérica. Pero usted lee la Biblia y todavía está la Biblia con la traducción española de España, la traducción peninsular. Hombre, alguien debería pues acometer como... Ahí les doy la idea para que madruguen y cuadren esa Biblia y hagan una versión hispanoamericana de la Biblia. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que cuando aquí venían las películas extranjeras y eran dobladas en España, eso eran películas cómicas. ¿A usted le tocó alguna vez? Claro. Sí, que llegaba un bandido, ¿no? Un matón de esos del oeste entraba a un teatro a un salón de esos de esos bares pues que hay allá donde había de todo, ¿no? Y llegaba allá y sacaba las pistolas y que vamos, os he dicho que hacéis las manos mesnadas de follones. ¿Quién le va a levantar las manos a un bobo de esos, hombre? Que le diga uno de esos, que me digan eso así: oigan, a este bobo, ¿de dónde saliste vos con eso? Y que levantéis las manos. O que se llegan al mostrador: dadme una cerveza popular, la mejor cerveza de España.
Que se volvió el ladrón, se volvió el ladrón. Atrapadle, atrapadle. Hombre, por Dios, no me hagan dar risa, hombre. Eso a nosotros nos suena muy duro, nos suena muy duro. Porque ese es un español arcaizante. Nosotros tenemos un español que evolucionó más lógicamente. No se quedó pues en esos siglos del siglo de oro y todas esas cosas, ni mucho menos en la época de la academia, porque la academia, pues voy a decir una herejía y ojalá me la entiendan, la academia cuando la fundaron paralizó la lengua española, metió otro vicio peor que el academicismo o el purismo. Entonces estamos en una situación que es, como le digo, cómica. Y en esto de la traducción, cuando estamos mencionando a San Jerónimo, se han presentado unos casos fantásticos, pues, que le digo ahí, usted todos los días se puede reír de lo que hacen con las traducciones o de las interpretaciones, ¿no?, de muchas cosas. Yo ya he contado aquí este cuento de lo que pasó cuando los rusos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pues la parte de ellos se tomaron una tajada muy grande de Europa, pues formaron el bloque socialista. Toda la Europa oriental pues quedó girando alrededor de la órbita soviética, y entonces, para demostrar su poderío, organizaron una carrera de automóviles que se iba a correr en Checoslovaquia. Allá en Praga iban a hacer la carrera. Estaba como más o menos apropiada la pista. Pero resulta que en esa época en que los rusos quisieron hacer la carrera de automóviles, no había nada en Europa en cuanto a producción de automóviles se refería, porque pues la guerra había destruido todas esas fábricas y todo eso. Y entonces el único contendor que le apareció a los rusos fue un carro Ford americano. Usted sabe que Ford fue el que inventó el automóvil, ¿no? El que lo hizo pues moderno y que lo produjo en serie, etcétera. Mandaron un Ford para competir con el carro de los rusos, que era un Maskovich, un armatoste, la cosa más impresionante del mundo. Soltaron esos carros. El Ford ganó sobrado, lo alcanzó por detrás y pues imagínese usted lo que haría ese carro. Después de ganar la carrera, al otro día en la prensa rusa, en los órganos del partido, pues, ¿no?, porque como ocurre en Cuba, por ejemplo, que no hay sino un periódico que es Granma, allá también no existían sino Izvestia, ¿y cómo se llama el otro? No me acuerdo del otro. Pravda. Pravda. Izvestia es algo así como la estrella, y el otro es Pravda, que quiere decir la verdad. Apareció el siguiente titular en los periódicos rusos: ayer se corrió la carrera internacional de automóviles en la pista de Praga. El ruso llegó de segundo. El Ford americano llegó de penúltimo. La verdad. La verdad. Claro. Pero fíjese usted, era como distorsionan ese mensaje, ¿no? Cómo llegó allá. En una forma pues completamente equivocada, completamente arrevesada. Eso pues, como le digo, lo que usted menciona de Amberes era lo más común, ¿no? Era lo más común, la distorsión, naturalmente con un sesgo a veces irónico y otras veces pues buscando la manera de desprestigiar al otro, desprestigiar al enemigo, utilizando la misma información pero con diversa interpretación y de pronto con diverso formato. Pues hombre, mire, mientras usted contaba todo esto, pues obviamente que en nuestro medio no es solamente, y sobre todo porque tristemente nosotros y los que hemos trabajado pues en los medios,
en mi caso desde hace muchísimos años, 39 años, de los cuales pasé leyendo noticias más o menos unos 20, 25 más o menos. Nosotros ya sabemos que vos te sacaste el dedo de la boca para coger un micrófono. No, pero de todos esos 39 años más o menos... ¿Te quitaste el chupo para coger un micrófono? De esos 39 más o menos leí noticias por ahí 25 años, deportivas y de otro tipo. Y obviamente que a nosotros no nos enseñaron pues a pronunciar en inglés ni en francés, sino que uno de manera intuitiva y de pronto a fuerza de oír iba como aprendiendo a coger los sonidos para pronunciarlo. Y naturalmente que en una época en la que el computador obviamente no existía, sino que era la humilde máquina de escribir, algunas con un tipo muy grande, otras con tipos más pequeños. Obviamente que la redacción, como era sobre la marcha, era el aquí y el ahora, muchas veces la tachadura, y entonces una tachadura de medio renglón y uno salte de una palabra a la otra, y muchas veces una flechita le indicaba a uno que tenía que retomar el texto por allá abajo, o tomarlo por allá abajo y devolverse por allá a la siguiente palabra. En fin, eso era un galimatías que una fuerza del ejercicio de la profesión, pues aprendió a interpretarlo y a leerlo. Y aparte de ello, textos muy bien redactados, muchos de los textos muy bien redactados, otros no tanto, algunos con problemas de ortografía, lógico, y muchos, sobre todo, con problemas de puntuación. Y en ese orden de vida recuerdo una, pero bueno, ya eso no es imputable al periodista, sino que definitivamente era bestialidad del locutor. Había un locutor que era costeño, tenía una voz bellísima y leía noticias, si no estoy mal creo que en Todelar. Tengo la sospecha de que lo conozco. Bueno, no voy a mencionar el nombre por respeto y por razones obvias. Sí, claro. Y entonces estaba leyendo el noticiero y de pronto comenzó una noticia que decía: atención Medellín, el secretario de gobierno del departamento de Antioquia anunció en la mañana de hoy que la situación en el Magdalena medio se arregló. Imagínense usted, hombre. Y no era imputable al redactor. No era imputable, aunque uno podría llegar a suponer si le faltaba la coma después de la palabra medio, pero no lo necesitaba la coma. Hay que hacer una pausa psicológica ahí. Claro. Y entonces uno dice, pero bueno, es desconocimiento. Yo no creo que nadie desconozca que en Colombia hay una región que se llama el Magdalena Medio. Y olímpicamente se lo comió el texto, se lo comió el texto. Atención Medellín, el secretario de gobierno del departamento anunció en la mañana de hoy que la situación en el Magdalena Medio se arregló. Ahí tienes tú. Esto era la situación en el Magdalena Medio, se arregló. Esas cosas, eso es lo común. Oiga, hombre, es que le digo una cosa. Yo no sé cómo se manejará esto en las redacciones de los periódicos, porque no he estado pues activo en una redacción de un periódico para saber, por ejemplo, qué tratamiento le dan al cable internacional, pero uno ve unas traducciones tan amañadas y tan cómicas que realmente sí ameritan que alguien le meta la mano a eso, hombre, y lo ponga como debe ser. Con un agravante, que se cuelan en esos textos internacionales, se cuelan muchos galicismos, anglicismos, muchas palabras que no nos pertenecen, pero que escritas en el extranjero y de pronto traducidas, mal traducidas, o como ahora ya es la misma máquina la que traduce, entonces se van legitimando términos como por ejemplo uno que ha sido muy socorrido en nuestro medio, al interior de los partidos, al interior de la iglesia, al interior del Congreso, al interior del gobierno, eso es del al francés. Interior. Eso es un galicismo. Y eso es del francés, eso viene del francés. Lo que pasa es que la preposición a en francés traduce o en o también a. Esas dos posibilidades tiene. Entonces, por ejemplo, estamos en Colombia, nosotros decimos en francés, bueno, para los que saben francés, pero eso es muy fácil porque
en la lengua romance. Nous sommes à la Colombie. Estamos en Colombia. Y en francés se puede decir à l'intérieur, y quiere decir en el interior, lógicamente que dentro de. Una cosa tan sencilla que se puede arreglar diciendo dentro de, en el ámbito, dentro, adentro, en, simplemente en. Lo quieren decir de una manera forzada y meten la expresión, y entonces resulta que eso se llama al interior, y eso no da, eso no da. Los que dan la hora, por ejemplo, esos locutores, ¿no?, de las emisoras relojeras, son las 9 en la mañana, eso es inglés, it's 9 in the morning, pues eso lo saben los muchachos de bachillerato que están estudiando inglés, ¿no? Lo correcto son las 9 de la mañana. Porque nosotros utilizamos la preposición de para dar la hora. Claro. Así como la utilizamos también para todo lo que es medidas y pesos. Por ejemplo, véndame 1 kilo de papas. ¿Sí? Véndame 1 galón de pintura. Nunca un galón con pintura. No, es que véndame un vaso con agua. ¿Y cómo así que un vaso con agua, hombre? Un vaso con agua puede ser con 3 gotas de agua. El vaso es una medida. Claro, y el contenido reemplaza el continente. Sí, la medida, pues la medida. Sí. O sea, un vaso de agua son determinados... a ver, hombre, ¿cómo se mide eso? Yo no... Pues bueno, vos sabes que yo para las matemáticas inferiores, pues... Tantas onzas. Bueno, un vaso pues, puede ser, pongámosle, el recipiente tiene 10 onzas. Bueno, puede por decirlo de alguna manera. Por decir así. Si está lleno es un vaso de agua. Ese es un vaso de agua. O un vaso de cerveza. O un vaso de cerveza. Como usted tampoco pide nunca una bolsa con leche. No, a ver, María. ¿O qué tal pedir un paquete con cigarrillos? No. Un paquete con un cigarrillo. ¿Por qué no pedís más bien 1 metro con tela? A ver qué te venden. 1 metro con tela. 1 metro de tela. Eso es, pues para pesos y medidas es de en español, de. Pero no, si usted viera esas discusiones que se forman por ahí en esas esquinas de barrios, que no es que es un vaso con agua, que porque el vaso no es de agua, que el vaso es de vidrio. Que el vaso es de vidrio. Entonces deme un vaso de vidrio con agua. ¿Cómo le parece, hombre? Ay, Dios mío. Bueno, eso pues es lo de común ocurrencia. La gente muchas veces se las tira de purista y resulta metiendo la pata y haciendo una cantidad de bobadas por esa falsa interpretación. Yo creo que ya se legitimó esta expresión. Recuerde que siempre se ha dicho que lo correcto es cuando uno dice las autoridades se incautaron de. Eso es correcto. Eso es lo correcto. Sí, señor. Pero ya no, la policía incautó 10 kilos de droga, cuando debería decir se incautó de 10 kilos de droga. Sí. Ahora la explicación es ¿por qué? No, porque es que hay verbos que, pues en todos los idiomas hay una cosa que se llama el régimen. Y entonces el régimen de las preposiciones es muy estricto. Entonces, cuando usted va a utilizar, por ejemplo, preposiciones, tiene que fijarse a ver cuál es el régimen y cuál es el uso. Cuando la gente dice, por ejemplo, es que de acuerdo a, eso es inglés. Es de acuerdo con. Eso es inglés, eso es according to. Lo traducen exactamente de acuerdo a. Pero en español se dice de acuerdo con. Así es. A mí me parece muy simpático es cuando... que en base a. En base a. También eso es inglés. Es con base en. Of, con base en. Entonces, muchos verbos exigen una preposición adecuada. Por ejemplo, voy a Medellín. Usted sabe, entre otras cosas, los verbos de movimiento, para indicar la dirección del movimiento, utilizan la preposición a. Voy a Medellín, voy a Marinilla, ¿no? Viajo a Bogotá.
Ahí sí se puede decir, Voy para Medellín. voy al interior, De Medellín. voy al interior de la iglesia. Ahí sí se puede decir, pero porque es un verbo de movimiento. Ujú. Ujú. Pero también es válido decir voy para Medellín. Ah, no, no hay ningún problema, las dos se... A mí me parece muy simpático cuando escucho a mis colegas comentaristas de fútbol que dicen, hoy el Nacional se enfrenta ante Millonarios, pero uno se enfrenta con, Claro. uno se mide con, Sí, sí, claro. uno claro. choca con, uno juega contra. Mm. No, me equivoco. Así es, así Es que- o que- con... ¿no? Se enfrenta ante, ¿cómo así? Yo no he podido O entender. sea, se pone delante de, pues, mejor dicho. Sí, ¿no? sí, sí, Ujú. sí. Más bien se dispone a que el otro lo arrolle, pues. Sí, Se le sí. pucha. más o menos, sí, Sí. sí. Como cuando escuchamos también, que es muy socorrido, cuando se hace un anuncio en el que se involucra un número telefónico en el que dan una información. Entonces me parece muy simpático que preguntan por cualquier producto, entonces dicen informes al tal, por decir que en el teléfono tal informan sobre eso, informes al tal. Si a mí me piden, es decir, si es informes al, si yo soy yo quien estoy dándole un informe a través de ese teléfono o no, Ah, sí, claro. yo le estoy informando. Claro. Pero si yo estoy buscando una información, entonces informaciones en el teléfono tal, ¿o me equivoco? Claro, claro. O cómo le parece la satanización del verbo poner, hombre, por Dios. Dice que no se puede decir poner, que porque es que las gallinas ponen. Y otros bueno, otros también Bueno. ponen. Vea, hombre. ¿Qué tal entonces uno Me colocar hace- una denuncia? No, Es que si fuera... el si- sol ya se coloca la denuncia, el sol ya no se pone, No, yo me Ni se coloco... pone la No, denuncia. y como después yo me coloco a bailar. yo me coloco a bailar, o yo Oye. me coloco la camisa. Sí. O yo me coloco colorado. Ujú. Entonces yo no me pongo colorado, sino que me coloco colorado. Sí, y no me pongo la camisa, sino que me la coloco. Ay, hombre. Ujú. No. Mire, el verbo poner es uno de los verbos más importantes que hay en español, hombre, por Dios. Y yo no sé cuál torpe, seguramente de esos que van para Estados Unidos a llevar bicarbonato o cualquier cosa que se vienen con unas ideas raras, pues ya quieren cambiar la lengua española y resultan pues diciendo es que no, que poner no, que porque las que ponen son las gallinas. Entonces que prohíban el verbo dar, porque también el verbo dar, usted sabe que hay unas que lo dan, pues, ¿no? Entonces, que lo prohíban. Sí, Porque ese también... porque hay muchos que se colocan rojos, se ponen rojos de la ira. No, sino- no. Se colocó rojo de la ira. No. Que Y la diferencia entre colocar y poner es muy clara, sí. porque es que colocar es Tienen sus matices. yo coloco este libro en este punto, es decir, en un punto específico, en una posición determinada. Eso es colocar, Colocar es ubicar. ubicar, y poner es que yo lo pongo ahí. Sí, no. Pues es No, decir, no, pero es que hay otra cosa, Néstor. Es lo que le estoy hablando del régimen, el régimen verbal. Es que, mire, todo lo que sea reflexivo, en donde significa una transformación de uno, eso se hace con ponerse colorado, ponerse rojo, ponerse en cuclillas. ponerse, bueno, como usted quiera, ¿no? Que todo lo que se refiera a eso y que tenga ese pronombre C, pues que es reflexivo, eso es con ponerse. Lo que indique, lo que implique una transformación. Sí, señor. Pero sigamos con ese cuento que le estoy comentando de las traducciones. En las traducciones, yo he leído unas cosas, hombre, que me dejan sorprendido. Por ejemplo, cuando un presidente nuestro viajó a Estados Unidos, no sé cuál de ellos, uno de ellos, ¿no? Un presidente de esos, fue allá y parece que le habló muy duro pues allá a los gringos, ¿no? Sobre todo al Senado y al Departamento de Estado y todo eso. Entonces apareció una noticia que decía
el cándido presidente de Colombia se enfrentó a las autoridades norteamericanas. El cándido presidente, ¿usted sabe lo que quiere decir cándido para nosotros, ¿no? Ingenuo, bobote, bobote, estultísimo, ovachón, estulto, talegonauta, pues todas esas cosas, ¿no? Pues eso en inglés es una palabra muy fuerte, candid. Candid quiere decir frentero, quiere decir sincero, franco, pero franco burdo. Y supongo yo que también tiene a ver, hombre, ¿cómo se llama eso? Puede también tener su toque del latín, cuando cándido es impoluto, blanco, y de ahí viene la palabra candidato. Del griego, es del griego. Es del griego, y viene la palabra candidato, blanco, impoluto, inmaculado. Sí, eso quiere decir... Me imagino que en Grecia también valdría entenderlo como que un hombre pulcro, limpio, es capaz de enfrentarse o enfrentársele a... por lo menos, mire, es que el sentido del candidato era este. Los que aspiraban a un cargo público en la ciudad griega, en algunas pues, ¿no?, se tenían que vestir de blanco para indicar que estaban puros, que no te habían cometido pues ningún delito, ni habían robado, ni nada de eso. Así como aquí en Colombia, pues, ¿no? Nadie se ha robado nada. Todos deberían vestirse de blanco. Sí, todos deberían. Porque pues tienen derecho. No, aquí no han robado, ni le han metido la mano a nada, nada. Entonces... Los romanos tomaron esa costumbre griega también y la aplicaron. Sí, claro, es que los principales copistas de los griegos fueron los romanos. Recuerde que todos los senadores romanos tenían que ir vestidos de túnica blanco. Blanca, sí, señor. Túnica blanca. Túnica blanca. Entonces, esa palabra cándido, que es blanco, pues se les aplicó entonces, y ahí quedó candidato. El que iba vestido de blanco a aspirar por un cargo. Pues cándido también quiere decir... Perdón, te voy a interrumpir una cosita ahí porque caigo en la cuenta de esto. Se podría entender que ese presidente cándido, según ellos, es simbólicamente tendría también el significado de un hombre limpio e inmaculado. Es decir, tiene la capacidad y los argumentos y la autoridad suficiente para hablar de frente. ¿Algo así también? Podría ser, pero de todas maneras el adjetivo cándido en inglés es candid, y eso quiere decir frentero, que no tiene pelos en la lengua. Como dicen los muchachos ahora, que no come de nada. Que no come de nada, exactamente. Es lo que quería decir Cándido. Aquí lo pones, que el cándido presidente. Digo yo, hombre, por Dios. Entonces mandamos fue a un bobo pues a que dijera cualquier cosa. No, era eso. Pero mire hechos, por ejemplo, como este. Cuando empezaron los movimientos de los panameños a raíz de la Revolución Cubana, ¿no? A raíz con Torrijos y toda esa gente, ¿no? Empezaron a reclamar el canal de Panamá, que estaba en manos de los americanos. Allá estaba una zona que era exclusiva de Estados Unidos y que se llamaba la zona del canal. Una franja de 16 kilómetros, 8 kilómetros a cada lado. A cada lado, y eso era de los Estados Unidos, eso no se podía tocar, era un territorio pues inviolable, ¿no? Ahí ejercían soberanía los gringos, y además en qué forma, ¿no? Porque tenían tropas y equipos que usted quiera. Y eso en la Segunda Guerra Mundial, eso fue más impresionante todavía, porque ellos le pusieron cargas de dinamita a esas compuertas. Como los japoneses ya estaban inventando un avión para ir a atacar eso y tomarse a Panamá, necesitaban eso, claro, canal, imagínense. Entonces los gringos le habían puesto cargas explosivas a eso para volarlo en caso de que los alemanes o los japoneses se tomaran el canal de Panamá. O sea que la cosa era pues caliente, muy caliente.
Entonces, los estudiantes panameños empezaron a hacer manifestaciones contra los yanquis para que salieran del Canal de Panamá. El gobierno de Estados Unidos, preocupado por la situación, mandó a un delegado, a un, digamos, un experto, el mejor experto que tenían en asuntos americanos, lo mandó para que fuera a analizar la situación y les contara a ver qué pasaba allá, o que dialogara, o que arreglara cualquier cosa, ¿no? Entonces que eso terminó pues con un arreglo que fue favorable para los panameños. Se fue este delegado y cometieron el error de mandar a un tipo que no hablaba español. Él no hablaba sino inglés. Era el que más sabía de asuntos de América Latina, pero no hablaba español. Eso es normal, ¿no? Normal. Llegó allá con su intérprete y tal. Se sentaron allá, estuvieron hablando y cuando salió de la rueda de conversaciones, pues cuando ya habían empezado los diálogos, entonces la prensa lo entrevistó. ¿Cómo ve la cosa, Mr. Neras, o bueno, Mr. Fulano de tal? We are going to negotiate. Eso pues cualquiera lo entiende, ¿no? Que es supuestamente negociar, supuestamente. Eso era lo que supuestamente dijo el tipo cuando habló de que negotiate. Y entonces los periodistas panameños, o los que estaban ahí, de una vez tradujeron el verbo así como se lo habían dado empaquetado, ¿no? Que no, que vamos a negociar esto. Y ahí sí se enfureció la turba. Ahí sí se enfureció esa gente y empezaron a quebrar almacenes y a quebrar vidrios y a quemar llantas. Oiga, pues lo de siempre, ¿no? ¿Se acuerdan con las manifestaciones que hacían, que eran tremendas? Eso, el ejército se tuvo que tomar la universidad, eso hubo muertos, hubo lo que usted quiera. Hombre, la palabreja esa, negotiate, en inglés no es negociar, es sentar, no es transar, es sentarse a una mesa a dialogar, a hablar un asunto, y por la mala traducción pues ocasionaron cualquier cantidad de cosas, oiga, cualquier cantidad de desmanes por un despiste, porque a veces nosotros tomamos las cosas tal como llegan y resulta que no es así. Eso no, esas equivocaciones se dan muy comúnmente y han provocado pues una cantidad de cosas. Yo le mencionaba a usted el profesor que yo tuve en Alemania, ¿no? En Alemania a uno cuando se mete en un proyecto le ponen un profesor padre. Y el profesor padre mío era casi nadie, ¿no? El mejor romanista del mundo, el profesor Günther Hensch. Y él me contó lo siguiente: él era el jefe de traducciones del ejército, del Comando Superior de la Guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ellos eran los que cogían todas las transmisiones de los ingleses y de los aliados y les buscaban algún código, algún código secreto, pues, ¿no? A ver qué estaban diciendo ahí. Para protegerlos a ellos los metieron en un lugar por allá de la Selva Negra, pero en la parte suiza, para que no los fueran a tocar, porque eso era de vital importancia para el ejército alemán, y les dieron grado. A él, por ejemplo, le dieron el grado de, creo que de brigadier general. Pero como en toda parte hay burocracia, ¿no? En toda parte hay gente, ¿verdad? Que la burocracia se caracteriza precisamente por la ineficacia, ¿no? Bueno, llegaron, o el burocratismo, pues, por decir algo, no una palabra más exacta.
Entonces, descubrieron un mensaje cifrado. Se iban a encontrar Roosevelt, Churchill, Stalin y creo que De Gaulle, si no estoy mal, se iban a encontrar en Casablanca. ¿Dónde queda Casablanca? Usted que es experto en geografía, mijo. Norte de África. Perfecto, cierto. Por allá bueno. Marruecos. Marruecos. Uh-huh. Casablanca era una ciudad neutral. Allá llegaban todos los refugiados de la guerra y lógicamente por ser neutral. No, pero recuérdese la película Casablanca. La hermosa película, hombre, la hermosa película. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. La película, la mejor película romántica del mundo. Más hermosas de la historia. Sí, no, es la más. De las películas románticas, esa. Debió ser la más hermosa, sí, debe ser. Uh-huh. Está catalogada. Uh-huh. Primero, entre las 10 películas del mundo. Las 10 mejores películas después del Ciudadano Kane. Y es la más romántica. El ladrón de bicicletas de Vittorio Gassman. Eso es. Ajá. Eso. El acorazado Patiomkin. Sí, señor. Y está esa, Casablanca. Exactamente. Uh-huh. Bueno, entonces allá también, pues lógicamente por ser neutral, allá también había delegaciones alemanas y francesas, ¿no? Además, era el epicentro del mercado negro. Claro, de toda África y de lo que entraba del Mediterráneo, de lo que salía hacia Europa y lo que salía hacia África y hacia Asia. Todo eso. Porque es un enclave muy bien ubicado estratégicamente. No, y la cantidad de espías que habría allá, por Dios. No, por ser ese mercado negro y por ser el cruce en todas las direcciones eso para el Mediterráneo, Asia. Un enclave África. ahí tremendo. Ajá, así es. O sea que donde dijeron, se van a reunir en Casablanca, la fecha ya van a definir, mucho ojo con eso, porque ahí hubieran cogido a Franklin Delano, pues, y a Franklin Delano Roosevelt. No, pues, digo yo, a Franklin Delano, a Churchill y a Stalin, y de pronto hasta De Gaulle, ¿no? Y, hombre, mandan ese despacho al Oberkommando Wehrmacht, que era en Berlín, ahí donde estaba el Comando Superior de la Guerra, ¿no? Usted sabe que esa película, pues, como representa de bien ese búnker de Hitler, ¿no? La película La Caída. Y allá empezaron a voltear con ese telegrama, pues, ese tipo de telegramas, ¿no? Que se van a reunir en Casablanca y empiezan a estudiar el documento y a estudiar el telegrama y a darle interpretaciones y dele y decía clarísimo, se van a reunir en Casablanca en tal fecha. Pasó el tiempo y respondieron de allá del Comando Superior de la Guerra que no fueran ingenuos y que eso quedaba desechado, porque lo que quería decir ahí era que se iban a reunir en la Casa Blanca. Claro, esa es la residencia del presidente de los Estados Unidos. Mire la diferencia, ¿no? Y no lo ataca a nadie. Mire la diferencia, un artículo. En Casablanca, sí. En la Casa Blanca. Con eso tuvieron, sí. Con eso la interpretaron así, no, eso se van a reunir en la Casa Blanca. Utilizaron seguramente términos españoles, pero se van a reunir en la casa de Franklin Delano. ¿Y qué vamos a atacar nosotros eso por allá? Eso por allá no. Pues pasaron de agache Franklin Delano. Y en efecto se reunieron. Pues lógicamente la famosa reunión de Casablanca. Se reunieron en Casablanca. Eso lo habían detectado ya los criptógrafos que tenía el gobierno alemán, que los tenían, los del ejército alemán, los tenía. Esa anécdota me la contó personalmente a mí el profesor Günther Hensch. ¿Personalmente en persona? No, a mi persona y yo. Mm-hmm. Sí, únicamente. Sí. Y entonces
Hombre, hijo, esto es sorprendente, hombre, esto es increíble, ¿no? Las cosas que pueden pasar. Donde hubieran tomado en serio esa información, usted imagina la moñona, por Dios. ¿Se imagina? Ahí habría acabado la guerra. No, pues, habría ganado Hitler. Gana Hitler la guerra. De entrada, es decir, coge las 4 cabezas y chao. Y no era sino tumbar ese avión, hombre. ¿Ah? O bombardear el sitio de las reuniones. No, listo. pues mandar unos agentes ahí, listo. No. Bueno, pero... Pero mire, es que a lo largo de la historia se han presentado tantas confusiones. Mire, yo recuerdo se dice que este fue uno de los personajes que más odio suscitó en la antesala de la Revolución Francesa, la famosa María Antonieta, la esposa de Luis XVI. Ella tenía fama de ser derrochona, caprichosa, bueno, todo el mundo decía que dilapidaba pues el tesoro público, el erario, pues grilla, lo que usted quiera. Bueno, pues imaginé que allá le construyeron su palacete, que era el Petit Trianon, que llevara allá a los pelados, sí. Donde llevaba sus amantes. Sí. Y resulta que ella tenía tan mala fama, porque además el pueblo la odiaba porque era austríaca. Sí, le decían despectivamente la austríaca. No, pues. O le decían también, ¿sabe cómo? Madame Déficit. Ellos claro, mantenía en déficit el presupuesto de Francia. Oiga, pero esos austríacos son campesinos todos, hombre. Usted no ha visto a Chivo Negro. ¿Sabe quién es Chivo Negro, no es cierto? ¿Cómo no lo va a conocer, hombre, por Dios, hombre? Sí. Schwarzenegger. Los amigos le decimos Schwarzenegger. Pues el apellido quiere decir Chivo Negro. Oiga, pero póngale pues que yo le termino la historia. Arnold Schwarzenegger. Si es que Huasca, hombre, ¿qué tipo de Huasca, pues, no? Sí, puro vereda, Campeche, ¿no es cierto? Pero yo le termino por la historia. Resulta que ella, pues, todo el mundo la odiaba. Y se vio envuelta en varios escándalos, entre ellas el famoso collar de perlas que un cardenal de apellido Juan dice que supuestamente le regaló a ella, y ese collar valía no sé cuántos puntos, para decirlo en términos de los economistas de hoy, no, en los términos de los economistas de hoy, no sé cuántos puntos del Producto Interno Bruto del país, así de ese tamaño. Qué barbaridad, hombre. Oiga, pues, imagine que era un collar de 600 perlas. Ay, hombre. Con diamantes, yo creo que lo tengo aquí. Espérate a ver, hombre, no digas, hombre. Y entonces, pero eso sí. Y entonces resulta que a ella la detestaban, pero la odiaban, era que la odiaban. Así es la cosa. Y sin embargo, pues, lógicamente era la reina y tenían que respetarla. Sí. Y entonces, ¿cómo le parece, Juan, que alguna vez cuando el pueblo empezó a rebotarse, porque entre otras cosas la Revolución Francesa fue una revolución armada a punta de estómago vacío? A punta de... Sí, a punta de hambre. Sí, todas las revoluciones empiezan por ahí. Se disparan por ahí, mejor dicho. Se disparan por el estómago. Ojalá pudiera, a ver, hombre, es que como aquí es tan complicado que no sabemos manejar esto ni vos ni yo. A ver, muchacho, a ver, muestre a ver, hombre. Muestre a ver. Póngalo, a ver, póngalo. Ahí, quite lo que está por el logo, sí, ahí está. Ese cuadrito que ustedes ven ahí con los colgandejos a mano izquierda y derecha, la que está, esta es Madame Déficit y este es el collar. Pero subirlo pues un poquito más, ahí sí. Ahí sí da. Sí. Ese collar, imagínense. No, perlas no, Juan. Y lo que dice aquí en el pie de la foto, 600 de los más hermosos diamantes fueron empleados en la confección del collar más caro del mundo. Pero es una historia pues muy enrevesada. Sí. Lo cierto del caso es que ese collar supuestamente debía llegar a Madame Déficit, a la reina pues María Antonieta, pero resulta que el cardenal de Rohan había caído en desgracia con ella, y además de eso pretendía arrastrarle el ala, y ella lo detestaba. Entonces una intermediaria, estafadora obvio,
vio la oportunidad y fue donde el cardenal en cuestión y le dijo, vea, si usted le regala ese collar, que el collar lo habían hecho, lo había mandado a hacer Luis XV para Madame du Barry, ¿cómo se pronuncia? Sí, du Barry, sí. Luis XV el carpintero. Sí, pero que al final de cuentas él como que, no sé por qué circunstancias, el collar nunca lo pero lo hicieron, pues, mejor dicho. Sí, lo hicieron, pero él nunca realmente lo entregó ni nada de esas cosas. Sí. Y entonces, ¿cómo le parece que el pobre joyero se encartó con ese collar? ¿Cómo así, Y el collar, él al final quería era desmantelarlo para poder venderlo. Y entonces, pues resulta que, sí, era la favorita de Luis XV. Desmontarlo para venderlo pues de manera unitaria, pues vender cada diamante. Entonces la estafadora vio la oportunidad y fue donde el cardenal le dijo, cardenal, usted que está tan caído con María Antonieta, ¿usted por qué no le regala ese collarejo? Hombre. Sí. Yo tengo la forma de que se lo den más baratico y... Sí. Pues resulta que el cardenal lo compró. Y entonces hicieron la pantomima de que él... Armaron la tramoya de que en efecto ella se iba a encontrar con él en un sitio del bosque, un sitiecito más o menos escondido, cerca del Petit Trianon. Y resulta que ella, la reina no sabía nada, absolutamente sana. Y entonces la estafadora logró conseguir una mujer que era muy parecida a María Antonieta. Y entonces, en la penumbra, pues en una época en que no había luz ni nada de esas cosas, así en la penumbra de la tarde, en el crepúsculo, ya pues pardito que decían los abuelos, apareció esa mujer vestida como la reina y todas esas cosas. Y el cardenal de Rohan fue disque a saludarla y pasó levemente al lado de ella. ¿Y la sobó? No, con el abanico que se ponen aquí, pues entonces se tapaba con un abanico y solamente dejaba ver los ojos, lo miró lánguidamente. Se tapaba la nariz. Y le dejó caer un pañuelo y con eso le dijo pues que ya dice que estaban de buenos amigos. Es que así era esa era la clave. Oiga pues, en todo caso el tipo le entregó entonces el collar a la estafadora, que le iba a llevar el collar no, ya le había entregado pues el collar para llevárselo a María Antonieta. Supuestamente ella recibió el collar. Pero resulta que el problema se armó a continuación porque cuando el cardenal Rohan vio que todo se había quedado en veremos y que cada vez que pasaba en las reuniones sociales la reina lo quería era fulminar con los ojos, lo quería era matar y hablaba pestes de él. Nada del collarcito, pues. Encerrado. Se puso a averiguar y entonces le dijeron que en efecto la reina lo había recibido y él armó un escándalo, que porque lo habían estafado con ese collar. Ajá. Y entonces ya se armó la tramoya, era de que ella, en efecto, que el rey, pues, o el tesoro real había comprado el collar y se lo había dado a ella en una época tan terrible, de tanta hambre. Pues ahí sí que le echaron el pueblo encima a la pobre María Antonieta. Ella inocente, jamás vio ese collar, jamás lo tuvo en sus manos. La estafadora se fue a vivir a Londres y solucionó el problema de su vida. Claro. Con ese collar, que lo desmantelaron y lo vendieron. Cada que iba necesitando platica, entonces sacaba una piedrita y la vendía. Parte de ese collar lo tiene Pichillo y lo da en la minorista. Debe ser. Pero esta historia va a esta parte, Juan. Imagínese que a raíz de eso, pues el odio popular contra la reina era un odio visceral, querían era matarla. Y se agravó la situación por el hecho de que alguna vez fue una comisión de burgueses al Salón del Trono y estaba ahí Luis XVI y ella estaba al lado de él. Y de ahí nace una expresión que se volvió muy popular. Entonces le dijeron, es que el pueblo no tiene pan para comer. Y entonces ya respondió, a falta de pan, que coman tortas. Algunos dicen que pasteles, que lo que dijo fue, a falta de pan, que coman pasteles, o que coman tortas. Pobrecita. Eso lo entendieron como algo muy peyorativo, cuando se supone que los nobles comían tortas y pasteles, el pueblo comía pan. Pero lo entendieron al revés. Sí. Y ahí nació esa expresión.
Sí. Pero al parecer ni siquiera ella pronunció esa expresión, que supuestamente sumaba, era la suma de todo el desprecio que ella sentía por el pueblo. Y a partir de ese momento acuñaron esa expresión y dicen que dos de los argumentos de mayor peso para tumbarle la cabeza, cercenarle la cabeza a la pobre María Antonieta, aparte de la acusación de traición a la patria, pues porque intentaron fugarse. Acuerde que ellos intentaron fugarse, el 16 y su mujer. Sí, sí, pobrecito. Pero dos de los argumentos de mayor peso para condenar la muerte a ella fue el suceso del collar y esta expresión de que a falta de pan no coman tortas. Bueno, mira hasta dónde puede llegar, por ejemplo, la confusión de una expresión. Claro, ahí sí. Sabiendo que era una expresión antes positiva, pues, ella decía que coman tortas, que coman mejor. Pues, que el general Maza también, cuando ya los españoles perdieron pues la famosa guerra, pues la gesta independentista, los ponía a leer en un tablero la palabra Zaragoza, ¿no? Y el que decía Zaragoza, ahí mismo lo colgaban de los... Cuenta Malameque. Por allá, sí, para un puerto de eso, sí. Y había una silla, la silla del obispo, recamada en oro y todas esas cosas, hizo poner la silla junto a la orilla del río. Eso fue posterior. Sí. Entonces los hacía desfilar a todos. Bolívar le mandó una directriz en la que decía, porque se quejaron de... en uno de esos pueblos cogió y degolló a todo el que encontró y dice que el río Magdalena era tiznado de rojo. Y entonces Bolívar le mandó una directriz en la que decía que prohibido el derramamiento de sangre. Listo, no hay ningún problema. Llegó y se sentó en su silla. Entonces diga Francisco no, pero diga Corazón. Pero es que él lo escribía para que de todas maneras para que pronunciaran la fecha, pues no, ya. Y de ahí, ¿sabe qué fue lo que hizo? A todo el que le ocurría eso, pues que evidentemente era español, era chapetón, entonces lo tiraba al Magdalena. Lo ponían una piedra y lo tiraban al Magdalena vivo. Al tiempo le escribió al general Bolívar una respuesta en la que decía: cumplida su orden, mi general. No se derramó una gota. No se derramó una sola gota de sangre, todos ahogados. Bueno, pero oiga este cuento. El rey Federico el Grande de Prusia, ¿no? Los prusianos pues tienen fama de machos y de guerreros, pues, y todo eso. Pero parece que era muy cucarrón, no era cigarrón, como dicen en la costa, pues, ¿no? Y entonces a él lo que más le gustaban eran los jóvenes altos, fornidos, 1,90 de estatura, de ojos azules, en su guardia personal. Eso era la obsesión de él. Y tenía gente que le buscaba esos ejemplares para que formaran pues lo que llamaban la guardia de corps. El rey, cada que llegaba un pelado de esos nuevos, entonces le hacía un interrogatorio, y dije: ¿cómo te llamas, fulano de tal? ¿Cuántos años tienes? 10 tantos años. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Tanto tiempo. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Servir a tu rey o la paga que te dan? Y entonces el otro debía contestar: lo uno y lo otro, majestad, lo uno y lo otro. Pues una vez se consiguieron un ruso pues que daba con las medidas, oye, preciso, ¿no? El preciso. Una estampa de hombre, pues, como dicen. Pero el tipo no sabía alemán. Entonces empezaron a entrenar a ese ruso para que dijera, pues, para que respondiera las preguntas del rey. Siempre inequívocamente siempre las hacían las mismas. Se lo llevan a pues ahí lo uniforman y lo meten en la guardia, y apenas los ve el rey, ahí mismo se le enflechó, no se le fue, y ahí mismo lo miró y le dijo: ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Qué tú? Me llamo Zapatov Kuerov Platanovich. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 19 años. Ya le había invertido la pregunta. ¿Y qué edad tienes? 3 meses. ¿Y cómo? ¿Pero qué es esto, hombre?
aquí uno de los dos tiene que estar loco. Y contesta el ruso, el uno y el otro, majestad, ¿no? El uno y el otro. Ahí tienes tú. Y le voy a contar, eso es tan difícil entenderse uno, que aún en un mismo país, la comprensión se hace casi que imposible a veces por las barreras dialectales, lo que llaman el topolecto, las barreras geográficas. Aquí, por ejemplo, en Colombia hay 12 zonas lingüísticas, 12 zonas, contando San Andrés y Providencia. Y cada zona tiene sus formas, ¿no? Todos los países pues están así, ¿no? Pero Colombia es rica en eso. ¿Cómo le parece que una vez llegó una excursión a la costa, ¿no? A Cartagena. Llegaron a unos amigos del sur, se instalaron en un hotel, y cada que bajaba uno de ellos lo cogía un embolador, un lustrabotas de esos aviones que hay por ahí en Cartagena, ¿vio? Oye, ven acá que te van a embolar los zapatos. Empezaba a embolarlo. Terminaba y le preguntaba el paisano, ¿cuánto le debo? 5.000 pesos. Y así todos los días hasta que lo llamaron los compañeros. Te están engañando, te están tumbando, eso no vale tanto, ya averiguamos, la lustrada de los zapatos vale 2.000 pesos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tienes que hablar como él para que no te confunda. Y empiezan a entrenar a ese tipo para que hablara como un costeño yo. Hasta que lo dejaron al pelo. Llega por la mañana al lobby del hotel, lo llama el embolador de que, oye, llega él y pues todo agresivo, ¿no? Llama al embolador y dice, ven acá, hombre, lústrame ahí. Y empieza el embolador. Lo terminó. Cuando terminó le dije, ¿cuánto es? Y le dice el embolador, 2 barras. ¿Y eso a cuánto equivale? 5.000 pesos. Entonces ahí va viendo usted los problemas de comprensión que se nos presentan en situaciones como las descritas, ¿no? Situaciones que a veces pueden causar pues grandes estragos, ¿no? Una orden mal dada, una instrucción mal dada. Usted ha visto aquí en Colombia, usted ha leído lo que ha pasado con esos enfrentamientos de fuego amigo, la muerte, por ejemplo, de los diputados del Valle. Qué cosa tan triste, hombre, qué cosa tan trágica, ¿no? Por una instrucción, por una razón mal mandada, ¿no? Terrible eso, ¿no? Sí, las palabras siempre tienden a confundir. Mira, hay una expresión que es de las más reconocidas y más populares en la historia. Aquella que está en la Biblia que dice, es más fácil que un camello pase por la aguja, por el ojo de una aguja, antes que un rico entre al reino de los cielos. Parece que la traducción griega se refería era a una expresión que es camilos, que es una cuerda gruesa con un ojo grande, ¿ya? Una cuerda, ¿cierto? Sí. Entonces, de acuerdo con lo que me encuentro aquí, yo más bien se lo leo. Dice, el texto original griego no menciona el camello, sino una cuerda o calabrote, camilos. Cuando se hizo la traducción al latín, camilos fue confundido con camelus. Camelus, sí, ahí da. Camelus. Pero puede también ser lo contrario, porque es que una aguja, los que conocemos las casas de bareque pues, y las casas de tapia, sabemos lo que es una agujada. Una agujada es una abertura. Sí, claro, claro. Entonces, agujadas que servían inclusive para encaletar cosas. Sí, señor. Así exactamente. Hombre, conversamos con los televidentes. Sí, señor. A ver, de esas confusiones. Mire, usted recuerda que hace poquito estuvimos aquí hablando de cómo en Estados Unidos se confundieron en el Congreso norteamericano para nombrar a uno de los estados. Y entonces
lo nombraron Idaho. Hey. Y resulta que desecharon el nombre, pero al tiempo, un territorio del noroeste norteamericano, necesitaban ponerle un nombre y se acordaron de él y le dijeron, pongámoslo Idaho. Y Idaho es mierda de búfalo. Mierda de búfalo. Y la península de Yucatán también lo mencionamos, cuando iban los españoles a preguntar de qué se trataba, cómo llamaba ese sitio, los indios respondían Yucatán, Yucatán, Yucatán. Y lo dejaron Yucatán, y resulta que los indios lo que querían decir era, no le entiendo. No entiendo ni... No entiendo. Sí. Como acuérdese que cuando... ¿Podéis decirnos cómo se llama este lugar? Buen hombre. Sí. Yucatán. Y yo, pues no entiendo ni... Eso es. Acuérdese que inclusive, fue Diego de Nicuesa o Alonso de Ojea, uno de los dos. O Juan de la Cosa. No, el que llegó a Venezuela por primera vez. Creo que fue Diego. Uno de esos. Diego de Nicuesa o Alonso de Ojea, no recuerdo cuál de los dos. Sí. Lo primero que hizo fue lanzar una expresión de admiración al ver esas aldeas lacustres plantadas en palafitos agua, ahí. Palafitos. Dijo, oh, pero si se parece una Venezuela, una Venecia Así pequeña. se quedó. Y se quedó Venezuela. Así se quedó. Como cuando bajaban los exploradores, en este caso los de Magallanes, tengo entendido, que llegaron a las cercanías de la capital uruguaya y observaron allá un monte muy hermoso, y uno de ellos dijo, oh, Montevideo, veo un monte. Veo un monte. Un monte hermoso, y se quedó Montevideo. Sí, señor. Hombre, conversemos entonces con los televidentes, recordemos los números, ya saben ustedes que pueden disponer del 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana de Medellín. Si ustedes desean llamarnos de fuera del área metropolitana, es el 851-1170 y la línea nacional es la 018-051-5015. Tenemos una llamada. Y acuérdense que también nos pueden escribir a elbuota@teleantioquia.com.co. Tenemos una llamada de Cali. Doña Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que todo quiero decirles que ustedes son excepcionales. Muchas no hay gracias. ningún programa en Colombia que se le parezca a lo que ustedes están haciendo. Y pues he estado tentada a llamar muchas veces, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de comunicarme. Y esta noche especialmente me siento muy privilegiada porque el tema me encanta. Ese cuento de las confusiones por las diferencias de comunicarnos aún dentro de una misma región o dentro de un mismo país. Y si les parece bien, quiero referirme a 3 puntos especialmente dentro del idioma castellano. ¿Les parece? Adelante, claro, de eso se trata. Gracias. Bueno, el primero, el que estábamos tratando ahora con ustedes sobre la palabra colocar. Colocar es un verbo que no se puede atribuir a la personalmente, tiene únicamente que ver con ubicar. Entonces, sí, claro, como ustedes decían anteriormente, uno no se puede colocar triste, ni a uno le pueden colocar la dolor. Denuncia. Sí, entonces que la gente le quede claro, y especialmente con perdón de muchas personas, a los periodistas cuando están dando sus noticieros, colocar únicamente se refiere a ubicar y puede ser, ¿cómo se dice? Un verbo para solamente ser reemplazado por poner cuando no tiene que ver con las personas. Uno puede poner una cosa o puede poner esto, lo otro, pero no es personal, es un verbo que no se refiere a las personas. Las personas no se pueden colocar tristes ni se pueden colocar aburridas. Ajá. ¿Me entienden? Entonces eso suena horrible cuando están dando una opinión o están dando una noticia y utilizan el verbo ubicar para referirse a las personas, solamente a las cosas cuando hay que cambiarlas de lugar. El otro es sobre el dequeísmo.
resulta de que yo me fui para Cali o yo me fui para Medellín, pues tampoco, ¿no? Entonces no se puede decir resulta de que, pero a veces el de o el de con el que son importantes. Y ahí sí se puede usar cuando uno dice, por ejemplo... siempre y cuando le soporte una pregunta. Por ejemplo, usted dice a partir de que tal cosa, ¿a partir de qué? Perfecto, perfecto, profesor. Si le soporta la pregunta, use el de qué. Si no le soporta la pregunta, claro. No. Ahí sí, perfecto. Y bueno, y una recomendación a las personas que tienen mucho que ver con la comunicación, me refiero especialmente a los periodistas de radio, de televisión, pues cuidar un poquito esta parte del idioma que ha caído en decadencia y que puede llegar a ser caótica para el idioma castellano, porque finalmente, pues si ustedes propenden por un mejor idioma, los comunicadores y personas como ustedes que se preocupan por este tema, pues ayudar a que la gente también canalice estos programas y estas recomendaciones que nos dan las personas que saben, como ustedes, de esto, para que no sigamos causando más errores en este sentido. Claro, y es que además, doña Beatriz, muchas veces el uso del idioma puede confundir, más que aclarar, confundir. Y si el medio lo da por correcto, entonces legitima el error que inmediatamente es usado por la gente. Claro, porque el medio que es masivo y que es arrollador para la gente, pues está marcando una pauta y le está diciendo a la gente sí, siga ese ejemplo. Entonces es por eso que yo me refiero especialmente a la gente que tiene el poder de la palabra en los medios, para que cuide muchísimo el momento en que vaya a utilizar estas expresiones y no confundan, como dice usted, a la audiencia con palabras que no son correctas, y a la vez, cada vez que se equivoque, por favor haga la aclaración, si puede, y decir, bueno, me equivoqué, y que se preocuparan un poquito en decirle a la gente cuando alguien no lo utilizó bien, inclusive en el momento en que están hablando en vivo, así como ustedes son de sanos, el uno le puede decir al otro, hombre, pues te acabas de equivocar y mira, esto no se usaba así. Doña Beatriz. Y que la gente también entienda que aunque sea una conversación muy coloquial, pues se guarde de tener muy buenas expresiones y muy buenas proyecciones con respecto al idioma, para que nosotros los que estamos escuchando podamos disfrutar de un buen idioma acompañado de un gran tema como es siempre el que ustedes traen a nosotros los televidentes, que disfrutamos muchísimo de estas conversaciones que ustedes hacen noche a noche y que no nos dejan dormir, caray. Doña Beatriz, muchísimas gracias, muy amable. Que esté muy bien. Un abrazo grande. Hasta luego, que esté muy bien. Don Héctor Rodríguez, desde Guarne. Desde Guarne, Puerta del Oriente, señores Néstor Armando Alzate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes en el departamento de Antioquia y en todos los lugares del territorio nacional a donde llega la señal de Antioquia, muy buenos días. A medida que transcurre el tiempo, aparecen en nuestro idioma ciertas expresiones que son para el momento el común de la conversación y de la escritura, pero que a la vez son convenientes evitar, pues se convierten en vulgarismos y por querer aparecer pulidos ante los demás, hacemos el ridículo de nuestro lenguaje. Es necesario adquirir la convicción profunda de que una persona no vale más por utilizar expresiones rebuscadas, sino por la sencillez de sus expresiones y la facilidad de hacerse entender. No hay que privar entonces a nuestra lengua de términos, siempre y cuando conduzcan al enriquecimiento de la comunicación oral y escrita. Es preciso también que para entender a los demás y nos hagamos entender por ellos de manera clara y eficaz, empleemos las palabras teniendo seguridad de que realmente expresan con precisión
nuestro pensamiento, evitando caer en esas palabras que solo conducen al contagio de un lenguaje equivocado. Este fue un aporte para el programa El Budo de Teleantioquia. Un abrazo muy cordial, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. A usted muchísimas gracias, don Héctor, y bienvenido siempre. Saludamos a Carlos Alberto Echavarría, que nos está llamando desde el centro de la ciudad. Carlos Alberto, buenos días. Buenos días, Néstor Armando. Bienvenido. Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Oiga, estaba esperando hace días que hicieran un programa así sobre estas cositas del español, porque tenía aquí un articulito muy bueno sobre esta cuestión de pedir disculpas y ofrecer disculpas, que también la gente se equivoca, sí señor. Sí, va mitificando diciendo que no, así como decir no se puede decir poner lo que ustedes hablaban ahora, y no que tiene que ver colocar. Lo mismo está pasando con esto de que no se puede decir pido disculpas, sino que tiene que ofrecer disculpas. Entonces, no es así. A que ese aviondo por ahí se le ocurrió decir eso. Si el otro carrera, ¿eh? Si el otro es el que me tiene que disculpar a mí, yo le pido a él que me disculpe. Imagínese eso, Manuel. Entonces, si ustedes me permiten, aquí rápidamente, eso es de una revista que tiene una columnita en la última página, siempre se llama El Rincón de Pepe Buenahora, y siempre son cositas así del español. Si me permiten, le leo en un momentico esto. Adelante, claro. Bueno, ya dice: es común que muchas personas pidan disculpas sin que inmediatamente salte alguien a corregirlas, diciéndole que las disculpas no se piden, sino que se ofrecen, para que al momento de corregir no se nos aplique el adagio latino medice curate ipsum, no sé si está bien pronunciado, que traduce médico, cúrate a ti mismo. Sí, señor. Dejamos a su consideración lo que rezan los cánones lexicográficos al respecto. Entonces dice: el diccionario de la Real Academia Española define disculpa como razón que se da o causa que se alega para excusarse o purgarse de una pena, de una culpa. Si nos atenemos estrictamente a esta definición, no hay duda de que lo lógico es dar, presentar u ofrecer disculpas, y no pedir, rogar o solicitar disculpas. En efecto, si disculpa es el motivo con que un supuesto culpable pretende justificar o explicar su falta o error, es obvio que ese aparente culpable tiene que dar y no pedir disculpas. Mire qué tan interesante. Sin embargo, en el mismo diccionario, en la segunda acepción del verbo disculpar, se infiere que, al menos en lenguaje familiar, disculpa es también el perdón o absolución de las faltas u omisiones que otro comete. Por consiguiente, en este contexto, pueden pedirse, rogarse o solicitarse disculpas. Tal vez entre ambas expresiones, dar disculpas y pedir disculpas, existe un cierto matiz diferencial. En dar disculpas se quiere decir que hay motivos, aunque no se expresen, que justifican o al menos explican el error cometido o la molestia causada. Y en pedir disculpas se está solicitando la benevolencia de alguien para exonerar de culpa o perdonar a quien cometió el error o causó la molestia. Ahí está dicho. Sí, en su última edición, el diccionario de la Real Academia Española registra la frase pedir disculpas, que hace equivalente a disculparse, pedir indulgencia. Por consiguiente, no hay que discutir, las dos modalidades son oficialmente correctas. Y ahí termina, mire qué interesante. Entonces, ahí está dicho todo. Sí, para que la gente pues ya no tengan que estar diciendo que es que pedir disculpas está mal dicho, y que es ofrecer, cualquiera de las dos acepciones. Es una cuestión situacional, pero lo más normal es que uno pida disculpas, hombre. Cuando uno mete la pata, cuando uno hace cualquier cosa indebida, hombre, lo mismo que pide perdón, pide disculpas. Claro, y es que yo me acuerdo que cuando estaba muy joven yo, pues siempre era yo pido disculpas, te pido disculpas,
y de un momento para otro, para acá, llegó donde ya yo no sé a quién le dio por decir que no se piden, sino que... Es que lo confunden con las excusas sí se ofrecen. Ajá. Pero bueno, no, yo les hombre, muy agradezco interesante. mucho. Los felicito a ustedes porque los considero dos universidades ahí para todos los oyentes cuando eran en la radio y ahora pues ahora en Teleantioquia los televidentes, y ojalá este programita nos dure mucho. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Lo mismo A para usted, usted. Carlos Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas Tenemos gracias. en este momento líneas disponibles, tenemos correos. Y mensajes, pero en cantidad. Por ejemplo, hay un mensaje extenso de José López. José López M, hombre, será muñetón. Bueno, voy a ver. De todas maneras, él nos habla precisamente de este tema, ¿no? Lo está exponiendo de una forma muy amplia y muy bien. Critica, por ejemplo, esa mala utilización de la preposición con, es decir, por ejemplo, una bolsa con leche o un paquete con cigarrillos, algo que es chocante realmente. Lo que pasa con el verbo poner, por ejemplo, ciertas formas muy burdas que utilizan muchas personas. Se lamenta de eso y él reclama el buen uso de la lengua española. Muchísimas gracias, del castellano como él lo dice. Muchísimas gracias, don José López M, por este mensaje, muy amable. Saludamos en Río Negro a Jaime. Buenos días, Jaime. Buenos días, señores, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Lo que pasa es que yo para el tema tengo que aportar, pues, una especie como de chiste. Sí. Pues cierta vez había un paisa por allá en Estados Unidos y él, pues, siempre comía lo mismo. Entonces le dice un amigo, no, pues, para que no siempre coma lo mismo, pues, pidas stick and eggs, que eso es como huevos con carne. Y entonces el man, pues, bueno, stick and eggs, pero ¿cómo hago para acordarme? No, acuérdese, ¿usted quién es? Y listo. Entonces el otro día fui, ¿quién es? Bueno, listo. Entonces fue el mesero y le preguntó, ¿usted qué va a comer? Ah, oíste, ¿y vos quién sos? Entonces ya, pues yo me imagino que eso es como por cosas de uno, no del lenguaje como tal, sino de uno al expresarse. Yo pregunto una cosita, que ¿cuál forma de hablar, de nombrar la palabra está mal dicha? ¿Semejar o asemejar? Los dos se pueden, no hay ningún problema. Pero no hay diferencia entre los dos. No, Ah, no, porque es que La una expresión normal y la otra es culta. Ya. No, en el español yo creo que lo normal es que se hubiera dicho, a ver, semejar es la raíz, ¿no es cierto? Pero es que el español es muy rico en prefijos y sufijos. Y entonces a veces la gente pues utiliza una preposición o un reforzativo, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir dentro dicen adentro. En vez de decir planchar dicen A planchar, sí, claro, eso se puede hacer. Pero un momentico, perdón que meta yo aquí vas a José. ¿Es José, cierto? Jaime. Sí. Perdón, Jaime. Jaime. El prefijo a no significa así. No, también significa acompañamiento, significa los prefijos. Ahí es donde puede haber la confusión. Es decir, asemejar puede decir no, sin semejanza. No permite, ahí no da para eso, no es privativo de ninguna manera, antes es reforzativo, es lo contrario. Pues eso ocurre mucho con algunos prefijos del griego para esa cuando pasan al latín. Pero ahí no se da ese caso. Ahí bueno, es reforzativo. Adelante, Jaime. Yo le tengo una preguntita. Usted cierta vez en la radio dijo que leer un libro es como tener una conversación con el autor, ¿no es verdad? Así es. Entonces yo creo que sería correcto decir que yo a ustedes como que no los veo, sino que más bien los leo. Perfecto, muy bien. Señores, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Jaime, muy amable. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hombre, desde Prado, don José Manuel.
Buenos días tengan, señores Néstor Armando y Juan Manuel. Don José Manuel, ¿nos habla un poquitico más fuerte, por favor? Buenos días tengan ustedes, Néstor Armando y Juan Manuel. Buenos días. Quiero aportar un poco de mis pequeños conocimientos sobre el idioma. Vemos que en todos los idiomas que se han desarrollado en el planeta, si seguimos la línea de evolución, vemos que el español es el que más evolución ha tenido, ya que la fluidez del mismo español es muy extensa, tanto en sinónimos como antónimos, verbos, adjetivos y todo lo que comprende el idioma español. Si por razones de traducción hacemos una traducción del español a los idiomas arios o a los otros idiomas, vemos que los otros idiomas se quedan cortos cuando se hace una traducción del español a esos idiomas. Pero cuando hacemos una traducción de esos idiomas al español, veo que tienen un faltante en cuestión de la expresión y de la misma traducción. Eso es correcto. Por eso vemos idiomas que son propiamente más técnicos y que tienden a desarrollarse en cuestión de tecnologías a los idiomas que son propiamente idiomas romances o románticos, que dan la expresión de la palabra y del sentimiento. En este idioma español vemos que la comprensión de lectura es muy importante, ya que entre líneas los escritores dan a entender la esencia de sus escritos. Por eso es muy importante que los estudiantes se preparen y tengan una comprensión de lectura muy fluida, porque esta es la puerta de entrada principal para que una carrera también sea exitosa. Ahora, tocando otro tema con lo que ustedes hablaban de Hitler, los éxitos de Hitler hasta cierto punto en la Segunda Guerra Mundial fue la gran capacidad de formar un organismo de inteligencia muy bueno que fue la SS. Los americanos, como vieron que la debilidad de ellos era la falta de inteligencia, formaron la CIA. Cuando empezaron a minar los americanos el servicio de inteligencia de la SS, fue cuando vino realmente la caída de Hitler. Yo les agradezco mucho a ustedes, Néstor Armando y Juan Manuel, que me den la oportunidad y que me dieron la oportunidad de haber colaborado con lo expresado. Gracias. Sí, señor. Muy amable, don José Manuel. Y a usted muchísimas gracias. Y saludamos a Gustavo Mejía, que nos llama desde el barrio San Luis. Gustavo, buenos días. Néstor Armando, buenos días. Y lo mismo don Juan Manuel. Muchas gracias. Vea, yo voy a tratar dos temitas, tal vez se salgan un poco de lo que ustedes están tratando, pero tiene relación. Es en cuanto a la expresión. Alguna vez usted, Néstor Armando, dijo que la expresión es la imagen del mundo que uno conoce. Y el profesor Juan Luis Posada, el del literario colombiano, sí, decía que el estuche de la idea es la palabra. Entonces, ¿qué sucede cuando un personaje público, en este caso el señor Juanes, con su palabra esta famosa que ha hecho pues tanto, ha causado tanto gracejo y tanta cosa en los niños, en los adolescentes, que para describir una situación como buena tienen que utilizar ese término, y que se hace extensivo incluso a periodistas de la talla de Gustavo Gómez, de César Augusto Londoño,
que la toman como normal, pero eso no deja de ser malsonante. ¿Qué opina usted? En lo personal estoy de acuerdo con usted. Sí. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que no se pueden legitimar, no porque la palabra en sí misma sea grosera o no sea grosera. Es grosera aquí, en otras es grosera partes aquí, no. Por la carga emocional que se deposita en ella y por lo tabuizada que ha sido a lo largo de la historia al asociarse con el órgano sexual femenino. Sí. Entonces tiene esa carga, yo pienso que es una carga social y emocional, Juan. Bueno, en eso, lógicamente que utilizarlo así tan abruptamente no deja de causar un impacto maluco. Pero tenga usted en cuenta, don Gustavo, que muchos términos se destabuizan y entonces ya se vuelven comidilla común de cualquiera. Ya por ejemplo dice, qué calor tan berraco, qué tipo tan berraco, qué berraquera. Entonces ese es un vergajo. Bueno, esa es una palabra vergajo que también fue tabuizada en su momento. No, pues es que verga, usted sabe lo que quiere decir verga. ¿Y cómo le parece a usted la palabra carajo? Carajo inicialmente quería decir el pene, pero ahora cualquiera lo mandan para el carajo. Hay una cosa interesante, don José Manuel, don Gustavo, perdón. En la historia de los idiomas muchas cosas cambian. Por ejemplo, aquí en mucho tiempo se insultó a la gente aludiendo a su origen, ¿no? Hijo de... Dejémoslo así. Sí. Sin embargo, ya hoy las cosas cambiaron. Hoy el madresolterismo, la unión libre es lo común. O sea que eso la ya conformación de las nuevas familias. Eso ya no insulta. Eso ya no insulta. Entonces se está apelando a otros recursos, que es insultar con la porquería. Y ahí entonces cuando aparecen pues pelle, chanda, chunchurria, todas esas cosas así, ¿no es cierto? La misma palabra gonorrea. De mierda, gonorrea, esas cosas ya son cambios sociales y que indudablemente significan deterioro. No podemos pues darle una justificación a eso ni exaltarlo, sino simplemente describirlo. Es lo que está pasando. Y eso tiene mucho que ver con el mismo deterioro de la sociedad y a veces la inversión de valores. Mire, la misma palabra de la que hemos hablado se ha convertido en un cariñativo. Uno ya un amigo se lo encuentra y cuando le dice que lo quiere mucho, hijo de tantas, ¿por qué te quiero tanto? O cosas por el estilo. Te demoraste. O ¿dónde estabas, hijo de tantas? Ya es un cariñativo, ya de insulto no tiene nada. Don Gustavo, sí. De insulto ya no tiene nada. La palabra es una moneda que va cambiando de valor. Mucho y concluyo en algo que leí una vez. Sí. Cuando el vicio se pone de moda, terminamos por llamarlo virtud. Ave María, así es, hombre. Eso es muy cierto. Creo que eso era de Catón. No hay... Sí, yo creo que sí. Debió ser de Catón, sí. No podía ser de otro. De todas maneras, sí, la expresión es una persona en la manera como se expresa, deja muy claro qué clase de persona es y qué fondo tiene. Sí, pero cuidado conmigo, que yo fui criado con arrieros. Les agradezco mucho. Bueno, señor, Gustavo, que esté muy bien. Que tenga buena noche. Buen día. Saludemos a Charles, que nos llama desde Buenos Aires. Charles, buenos días. Aló, Charles. Bueno. Charles Manson. Parece que no está Charles. Bueno, vamos a leer mensajes, hombre. Mensaje de don Juan David Muñetón. Muchísimas gracias. Nos felicita por el programa y nos cuenta que él tiene una hermosa una hermosa finca en San Rafael, que es a ver, hombre, sí, que queda en la estación por el bizcocho. Pues hombre, muy bueno, el bizcocho es una hermosura, pues, ¿no? Ese río que pasa por allá, increíble, muy bonito. Gracias, señor. Tenemos otro de don
Bueno, perdemos una llamada desde Nueva York. Uriel, Don Uriel. buenos días. ¿Aló? Sí, Uriel, Sí. bienvenido. Hable derecho, Uriel, que Bueno, a usted le llega el sonido retrasado. Sí, aquí le estoy... Le quité el sonido al computador. Muy Bueno, bien. adelante y Bueno. hable tranquilo derecho, no se preocupe por ese sonido. Es que me llega retrasado. Obviamente es sonido satelital, por eso le estamos indicando. No le pare bolas a ese sonido. Simplemente háganos su aporte que lo estamos escuchando Ya. perfectamente. Bueno, yo hace solo 5 minutos o 10 minutos entré en sintonía y estoy de acuerdo con lo que dicen. Yo admiro mucho a Juanes por lo que está haciendo. Sí, señor. Pero mire que, por ejemplo, en la entrevista que le hicieron en Cuba, él decía, ¿cómo se dice aquí en forma vulgar esto? No es derecho. Sí. Pues sí, ese es... No hay necesidad. No hay necesidad. Es lo mismo que aquí en los americanos quieren aprender inglés, lo primero que preguntan son las palabras groseras. Pero, porque... derecho. sí. Sí, adelante. Adelante, Uriel, adelante. Siga derecho que no hay problema. Lo estamos escuchando bien. Y lo otro que les quería preguntar era, en España... Sí, ¿en España qué? Sí, adelante, Uriel, Y lo siga otro que les derecho. quería preguntar era ¿por qué los españoles... Yo sé que los españoles acostumbran mucho la redundancia, subir para arriba, bajar para abajo, entrar para adentro, salir para afuera. Eso es eso exactamente, Uriel, una redundancia. Lo que pasa es que en el español... Y una en especial es el mundo mundial. Uy, eso es bárbaro, hombre. Eso se oye muy mal. Aquí ¿La tuvimos, abundancia o qué? aquí tuvimos un comentarista que decía el campeonato mundial del mundo. Sí. Sí. Y a una reina que le preguntaron cuáles son sus deportes favoritos, la equitación y montar a caballo. Más o menos, sí. Sí. Uriel, pero siga hablando, no se detenga, siga hablando tranquilo. Sí, entonces son esas cosas. Nosotros, yo creo que nosotros en Colombia usamos muy bien el español. Sí, señor. Tenemos el mejor estándar lingüístico que hay. Sí. En el eje cafetero lo tenemos precisamente. Sí. Muchas gracias. Y yo, o sea, cuando uno escucha, yo recuerdo una novia que tenía, una paisa, Sí. Ajá. y cuando metía un hijo de putazo, era un hijo de putazo bien metido. Sí, señor. Sí, señor. Con razón. Sonaba muy bonito. Y con todas las ganas. Y con todas las ganas, pero no forzado. Sí. Eso es muy bueno así. Así es. Eso era lo que quería decir. O sea, cuando una mala palabra cabe, entra. O sea, se suena bonito, pero no cuando es forzado. Sí, Correcto. exactamente. Así es. Uriel, muchísimas gracias. Suena hasta poético. Claro. Uriel, muchísimas gracias. Esperamos que nos vuelva a llamar. Perfecto. Ya sabe, la próxima vez entre derecho, no le ponga a ponerle atención al sonido que está escuchando, sino que siga derecho, hace su exposición, porque siempre lo distrae a uno. Muchas gracias, Uriel, que esté muy bien. Nos dice hasta luego, Uriel. Nos dice don Adrián Marín Trujillo que muchos periodistas utilizan el verbo concientizar. En realidad el verbo concienciar
sería el adecuado. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado cuando el uso general se apropia de un término y lo legitima. Ahí sí no hay nada que hacer. Muchas gracias de todas maneras, don Adrián. Nos está llamando Malú, ¿cierto? Pero ¿de dónde es César? Malú, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, queridos profesores, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, muchísimas gracias. Bueno, al comienzo del programa yo oí al profesor Juan Manuel hablando del teólogo Haskin. No sé si se pronuncia. Hapkin. No, Hans Küng. No. Es Hans. Küng, Hans Küng. Es que tengo en este momento en mis manos un libro de él. Sí, señora. Hans. Sí. Küng, sí. Hans Küng. Küng, sí. Sí, es U con diéresis. K-N-S. K-U con dos punticos. Sí. N-G. Sí, señora, Küng. Bueno, entonces quería leerle aquí algo de la contraportada del libro, un pedacito, pues, para que asegure para asegurarle lo que él estaba comentando al principio. Dice, nacido en Suiza en 1928, se encuentra entre los pensadores sobresalientes de nuestro tiempo. Después de estudiar filosofía y teología en Roma y París, se dedicó a actividades de pastoral práctica y a partir de 1960 fue profesor de teología ecuménica en Tubinga. Sí, señora. Participó activamente en el Concilio Vaticano II como perito. En 1979 cual es presidente desde 1995. No más, pues no les voy a leer más porque lo demás habla de libros que están más allá. Pero eso es muy correcto, doña Malu, y precisamente por esas ideas tan avanzadas que él ha tenido controversias con muchos clérigos que pertenecen al tradicionalismo, digámoslo así. En cambio, particularmente ha tenido problemas con el mismo actual Papa Ratzinger cuando era presidente de la Congregación de la Fe. Ellos fueron profesores en Tubinga, o no sé si es Tubinga o Turingia. Es Tübingen. Tubinga, exacto. Sí. Entonces, allí, estando profesor, según yo tengo entendido que me han contado, necesitaban otro profesor, pues, así como de la altura de él, como teólogo. Y él mandó traer precisamente a Ratzinger. Y para saber que ahora creo que son casi como enemigos, ¿no? No, pues sí, pero claro. Desde la misma época en que era presidente de la Congregación para la Fe, sí. Ratzinger fue el que precisamente, no sé si fue el que lo determinó o indujo al Papa a retirarle, a Juan Pablo II, a retirarle su licencia. Exactamente. Y fuera de eso, creo que él ha querido, pues, como que ha querido conversar con el Papa o tener alguna entrevista con él y se la han negado. Bueno, el tema más importante del programa realmente fue maravilloso, pero yo me quito el sombrero ante ustedes porque ustedes son, pues, unos profesores extraordinarios, entonces no me iba a referir a ese tema. Y un pitico así cortico me leí el libro de María Antonieta, me pareció fabuloso, lo disfruté muchísimo y me parece que la actitud de ella cuando iba a ser decapitada, con mucha altura, ¿no? Mucha elegancia. Mucha elegancia. Eso sí. Ay, María, perdone usted, señor. Oiga, en el libro que usted leyó, no habla de cómo ella escondió su perrito faldero dentro de su corsé, y parece que al ser decapitada se movía algo dentro de su vestido, y todos se asustaron. ¿No fue ella? No me suena. No fue ella. Tal vez fue María Estuardo. O tal vez fue María Estuardo. También le cortaron la cabeza. Más bien la otra, porque también me leí a Catalina la Grande, sí. Y no, tampoco habla de eso, pero sí, realmente son obras muy interesantes. De todas maneras, los felicito, me encanta el programa, yo los he escuchado en Caracol y me gusta más en la televisión porque los puedo ver y porque en la radio me parecía que se perdía mucho tiempo con las propagandas y las interrupciones. Muchas gracias. De todas maneras, los felicito. Muchas gracias por escucharme. Muy amable, doña Malú. Bienvenida. Muchísimas gracias, Malú. Un agradecimiento a don Gabriel Arcadio Jaramillo, que nos escribe desde Apía, Risaralda. Muy amable por su mensaje. Y bueno, aquí estamos. Y tenemos líneas disponibles. Recuerden, 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana de Medellín. Fuera del área metropolitana,
851-1170, 851-1170, y quienes deseen llamarnos desde cualquier parte de Colombia o del exterior, disponen del 018-051-5015. 018-051-5015. Continuamos con nuestros televidentes. ¿Quién es César? Bueno, nos llama Nacho desde San Diego. Nacho, buenos días. Buenos días. Le bajé demasiado al teléfono, al televisor para que me escuche. Ahí está perfecto. Ya, hablando de los nombres, cuando yo estaba en primaria, decían de dónde salió el nombre de Antioquia. Bueno. Entonces, los profesores míos en primaria decían, hay dos opciones, que es Antiocha, montaña de oro, o Antioquía de Siria, sí, una población de España. Sí, no, de Siria. Sí, de Siria. Sí. Antiocha, al parecer, y lo sostiene el profesor Luis López de Mesa, y hay otros que dicen que Antiocha significa montaña de oro en el lenguaje de los nutabes o de los tahamíes. Pero al parecer, la mayor parte se inclinan por la versión de que simplemente los españoles denominaron a este sitio Antioquia en honor de Antioquía de Siria, porque uno de ellos, si no estoy mal, creo que Robledo, tenía alguna ascendencia siria, y por eso quise hacerle un homenaje a este sitio. Es lo que leí también y además aquí vinieron muchos judíos sefardíes. Ajá, así es. Sí. Adelante, Nacho. Entonces, ¿de dónde salió realmente el nombre de Antioquia? Ahí están las dos posibilidades. Pero las dos, de acuerdo con sus defensores, son válidas. No hay una claridad absoluta sobre cuál de las dos prima sobre la otra. Pero algunos, o una buena parte de los historiadores, se inclinan más por la versión de que es en honor de Antioquía en Siria. Bueno. Ahora vuelvo y les digo, cuando yo los escuchaba por la radio, hablaron de los cementerios. Sí. Y ustedes quedaron de hacer, ¿cuándo lo van a hacer? Espere, tranquilo que lo vamos a hacer. Porque es que siempre paso por el cementerio de San Lorenzo y la hija mía me dice, si este fue primero o el de San Pedro fue el segundo, ¿ok? Pero como yo me perdí en esos días eso, yo le voy a preguntar y le voy a decir cuál fue el primero. Vea, así rapidito, pues ahorita en otro programa vamos a hablar sobre los cementerios. El primero estuvo ubicado en Juanambuco, Cúcuta, en 1809, pero muy rapidito fue cerrado, y en 1828 se abrió el cementerio de San Lorenzo, en un sitio que se llamaba la Capilla de Felipito Sosa, donde hoy está, pues, o sea, ahí en Niquitao, en el sitio que todos conocemos. Mientras que el cementerio de San Pedro es de 1845, lo inauguraron en 1845. Así muy rápidamente. Primero fue el San Lorenzo. Bueno, pues, profesores, les agradezco mucho y gracias por todo. Y a todos los bus. Muy amable. Nacho, muchas gracias. Gracias, Nacho. Desde Aranjuez, Fernando Mejía, bienvenido. Don Juan Manuel, vea, es para tratar un temita, a ver si de pronto ustedes pueden tocarlo en el programa, que me tocó ahora presenciar un accidente en la autopista norte en consecuencia a las luces altas, las luces rutilantes en los carros. Entonces encandilaron al señor que bajaba en sentido contrario y el señor se salió del carril que les correspondía. Oiga, es que inclusive están prohibidas esas luces de xenón. Por detrás. Sí. No, y esos faros que son... Sí. Que encandilan, que son de luz blanca, están hechos además de un gas que es peligroso, que la Organización Mundial de la Salud
dice que no se puede usar porque es altamente venenoso o altamente tóxico. Hay unos que son de mercurio, xenón, o el de mercurio también. O de mercurio. Y aparte de eso, don Fernando, aparte de eso, en todos los países tienen prohibido esas lámparas halógenas. Y aquí en Colombia simplemente... Y luz alta, la luz alta no se puede aplicar ni por detrás de otro carro. Porque de todas maneras en Europa no está... Pero con mayor razón prohibido. Estas que son luces blancas, sí, señor, que son claro. demasiado rutilantes. Sí, ¿A esa se refiere usted, don Fernando? Sí, porque aquí el tránsito no ha tomado medidas sobre eso y eso está normatizado. Claro. Incluso, por ejemplo, que otra cosa que ha hecho carrera es, por ejemplo, los señores de las bucetas que le estripan el mofle para que quede con un sonido... No. Y los señores de los taxis con un grillo, un silbido permanente. Sí, señor. Cornetines y cornetas, y si se está en la campaña sobre el ruido, creo que valdría la pena tocar el tema. Vale la pena, sí, señor. Si hay algo insoportable es que piten, le piten a uno encima. No, la forma en que están metiendo a las bocacalles, no. Sí, la falta de cordialidad, la falta de cortesía, todas esas cosas. Todo eso, sí, señor, vale la pena tratar ese tema. Sobre eso. Muchísimas gracias. A usted también. Bueno. Doña Guaraguara en Medellín. Doña Guaraguara. Uy, se nos fue doña Guaraguara, hombre. Llegamos al final de nuestro programa, sacamos conclusiones, Juan. ¿Tenemos algunos correos todavía? Bueno, sí, hay unos agradecimientos para don Santiago López, para doña Luz Estela Cáceres Castañeda, Alejandro Santos, ¿cuál será? Alejandro Santos era el de la revista Semana. La Semana no creo. Doña Liliana María Zapata. Bueno, sí, a ver. La Antonio. Última llamada. Sí, Antonio de Manrique, muy corto, señor, por favor. ¿qué tal? ¿Cómo están, maestros? Bien. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, bien. Mira, pues yo llevo más bien poco viendo el programa, pero me agrada mucho que traten tantos temas así, pues de gran interés, pues para la comunidad, muy bacanos. Con respecto del idioma... Antonio. Sí, señor. Me da la sensación de que usted es una persona muy joven. ¿Cuántos años tiene? 24. Nos encanta que nos llame la gente joven. Sí, pues yo soy estudiante de música acá en la Universidad de Antioquia. Estudio trompeta. Acabo de llegar de trabajar, como trabajo pues con un mariachi, entonces... Estaba haciendo una serenatica por ahí. Soy serenatero ahí. Qué buen hombre, qué bueno. Bueno, con respecto al idioma, mi profesor de español alguna vez me decía que todo también depende del tonito. Ustedes decían que eso de decir el madrazo ese pues que se vuelve como ya como más bien como afectivo, también depende del tonito, porque eso nos contó pues una anécdota que un compañero pidió permiso para ir al baño y se demoraba y cuando se fueron a asomar, cuando llegaban al baño él dijo: uy, listo el pollo. Sabes que como que se estaba estaba como que masturbando en el baño, ¿sí me entienden? Entonces decía, no es lo mismo que vos le digas a alguien, este hijo de tantas, o así pues como con esa agresividad, decir, vos sos un hijo de madre ahí, pues que me cae bien, vos sos un hijo de tantas. Y con respecto a ese, el prefijo a, que vos decías que es sin, no, pues, si eso fuera así, entonces cuando uno dice, no sé si está correcto decir naranjado o anaranjado, porque si eso fuera así, entonces uno dice anaranjado, entonces es como que no es que... Lo mismo que acobijar, a planchar, planchar, a planchar. Arremedar, ¿no? Arremedar. Sí, eso se refuerza, ¿no? Los campesinos dicen a levantar, por ejemplo, ¿no? Sí, señor. Y en cuanto a lo del tonito, es absolutamente cierto. Es el volumen, la intensidad, el tono y la cadencia. Y aún el silencio que puede preceder o que puede suceder a una expresión dicen más que la palabra misma. Y también con respecto pues del lenguaje, o sea, los que han llamado antes que hablan de que de que no sé decir que, o sea, incluso el profesor nos comenta que está tan evolucionado ya el español o el castellano en sí, que todo el mundo empieza ya como a sustraer o a suprimir palabras. Ya uno, por ejemplo, el profe va a decir, va a llegar una época que usted no va a tener que, ya uno prácticamente se va a comunicar como por señas, porque primero se decía era para,
¿para qué necesitas esto? Ya hoy día dice, ¿para qué? ¿Sí me entiendes? ¿Para qué? O que, por ejemplo, vas a decir, mamá, por favor me traes esto. No, ma, tráeme a qué tal cosa, sí. Y eso es así, pues como que ya le van cortando a las palabras y todo va cambiando y todo, y los modismos y todas esas cosas hacen incluso que las nuevas generaciones incluso ya los pelados hoy día por ahí, uy, entonces qué parce, cómo vamos, ya vería, que no sé qué, y la misma sociedad de consumo hace que se metan en ese mundo así. Pero esas fiebres pasan, Antonio, afortunadamente. Muchas gracias. Antonio, se nos acabó el tiempo. Ay, muy amable. Pero llámenos con antelación. Muchas gracias por dejarme participar y los felicito por el programa. Pues yo siempre llego así tardecito y procuro ponerlos, pues, y los felicito por el programa. Muchas gracias. Esperamos, pues, muy amable. Y que dure bastante. Muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Una muy rápida conclusión, Juan. Pues hombre, la lengua sirve hasta para hablar. Eso de apocopar es muy antiguo. No, son recursos. Pero eso es muy antiguo también. Los cambios lingüísticos, claro, ¿no? Eso desde que nacen los idiomas, nacen también una cantidad de en Antioquia, por ejemplo, ha sido muy socorrida esa. No, en todos los idiomas se presenta eso. Hay dos fuerzas que gobiernan la lengua. Una es la economía lingüística, la tendencia a la menor resistencia, a la facilidad de pronunciar, todo eso permite que se eliminen sonidos, y otro también es a la exageración, a la hipérbola o a la puesta en relieve, y entonces también existe la redundancia, existen el agregar sonidos donde no los hay, todo eso es muy común. Su conclusión entonces muy rápida, Juan. Por lo que le digo, que la lengua sirve hasta para hablar, ¿no? Yo creo que hay que hacer muy buen uso de la lengua y sobre todo en esto de la expresión hay que tener mucha claridad y muy sana intención. Es de recordar que dependiendo del ámbito en el que uno se esté desenvolviendo en un determinado momento, en esa misma proporción es el nivel de idioma, si se puede decir nivel, yo no sé, ahí, o es el tipo de dialectal que se puede usar en ese momento. No es lo mismo el lenguaje utilizado con el papá y la mamá, con la persona que se ama, con el profesor o con el policía. Yo creo que todas estas cosas tienen que ser muy claras, pero por encima de cualquier consideración, si se habla bien el idioma, cualquiera lo puede entender y con cualquiera se puede comunicar. De resto, se vuelve muy enrevesado que el otro lo pueda entender a uno cuando está fuera de su ámbito natural. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, gracias por acompañarnos. No se vayan, ya viene el noticiero de la Deutsche Welle, porque aquí en Teleantioquia sigue la buena programación, excelente programación, la que nos ha llevado a convertirnos en el canal público más visto en Colombia en los últimos tiempos. Así que por ahora muchísimas gracias y sigan disfrutando de esta que es la pasión por lo nuestro. Nos veremos el próximo lunes a partir de las 12 de la noche, de las 0 horas. Por ahora, gracias.